Tal vez no podamos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. En un mundo que se incendia cada día, las mujeres creamos redes que sostienen, que abrazan, pero sobre todo que cambian realidades. Porque cuando salvas a una mujer, salvas a una generación entera. Este es el podcast del grupo de apoyo Mujeres Salvando Mujeres. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Yo soy Daisy Vaca y me encuentro hoy con Silvia Ordóñez. Y en este quinto capítulo vamos a hablar de la superheroína en el cuerpo de una mujer real. Pero antes vamos a degustar y disfrutar de este hermoso cuadernito que nos ha traído Fábrica de Maquetas CF, que voy a hacer la entrega precisamente a mi querida Silvita. Muchas gracias. Somos apasionados en la creación de proyectos en maquetas, con 5 años de experiencia y el compromiso inquebrantable de servicio. Somos Fábrica de Maquetas CF. Lo hago por ti. Volvemos y ahora sí iniciamos este podcast y yo quiero preguntarle a mi querida Silvita, quien se encuentra con su nena aquí y quien nos acompaña. Cuéntame tu historia, Silvita. Hola, Dey. Bueno, muy contenta de estar aquí. En realidad, estaba un poco nerviosa de venir y de hablar un poco en público, ¿no? Pero aquí, más tranquila para poder contarte. ¿Qué te puedo contar? Bueno, yo he pasado por situaciones bastante complejas. Yo soy psicóloga de profesión, trabajo en el Ministerio de Producción actualmente, donde ayudo a las emprendedoras, a los emprendedores a poder hacer realidad su sueño, que es el tema de su emprendimiento. Entonces, en este trabajo tengo ya más o menos 9 años, pero también doy clases en un instituto. ¿Qué más te puedo contar de mi vida? Soy mamá, tengo 2 hijos, mi hijo mayor tiene 24 años y mi pequeña que está aquí con nosotros hoy día tiene 7 años. Y estoy casada, ¿sí? Pero mi hijo pues fui madre soltera cuando tenía 21 años. Uh-huh. Mis papás me ayudaron muchísimo, mi papá principalmente con mi hijo, con su educación, con un apoyo para él incondicional siempre. Y luego pues hace 8 años más o menos me casé y no pensé pues volver a ser mamá a los 40, pero me quedé embarazada y nació pues mi pequeña que me dio vida, que me hizo pues volver a sentir esa ilusión de ser mamá. Pero se te ve súper joven, Silvita. ¡Wow! ¿Cuántos años tienes hoy? Tengo 47 años. 47 años, o sea, la guagua tiene 47 años. La Sari tiene 7 años. ¡Wow! Sí. ¡Wow! 7 años, o sea, muy bien. ¿Cómo te sentiste en el momento de que estabas en el ser mamá ya un poco grande, ¿no? O sea, no tan jovencita y con todos los estereotipos que hay dentro de aquí, del país, de fuera del país, de todo el mundo? Sabes que fue una ilusión, o sea, fue algo hermoso en realidad, porque yo siempre decía, siempre guardaba mis muñecas, ¿no? Guardaba mis Barbies y decía, voy a tener una niña, algún rato voy a tener una niña. Y se dio, ¿no? Cuando supe que iba a ser mamá nuevamente a los 40, sí un poco me asusté al principio. Y claro, ¿no? Vas al control médico y te ponen madre añosa, entonces te quedas así como que en shock, como que no estoy tan viejita. Pero bueno, cuando supe que era niña, fue una alegría muy grande, fue una felicidad increíble. Y ella ha sido pues como, o sea, fue mi muñeca ahora grande, o sea, es diferente la experiencia de cuando le tuve a mi hijo, sin experiencia, más jovencita, sin saber qué hacer, bajo la sombra de los papás. Ahora ya fue como que yo era mamá de ella y podía hacer las cosas, tomar las decisiones que yo quería, que yo sentía con mi hija. ¿Y tu esposo?
Con mi esposo muy bien, él también, pues bueno, él es divorciado, tiene 2 hijos, entonces al principio pues estaba así como que en shock, te dije que no quería más hijos, pero bueno, llegó y se dio y él, bueno, y enamorado también de su De su pequeño, nena, sí. de su pequeña. Qué hermosa tu historia, qué hermosa tu historia. Cuéntanos quién eras tú antes de ser la mujer que eres ahora. Bueno, yo estudiaba psicología. Bueno, Ujú. siempre fui una chica muy dedicada, ¿sí? De hecho, en el colegio, te cuento un poco más atrás, yo quería ser monjita. O ¿Ya? sea, estudié en un colegio de monjas, incluso me fui 2 veces a un convento porque yo quería ser religiosa, ¿no? Era como que sentía esa vocación, siempre me gustó ayudar a los demás, servir a los demás, hacer este tipo de cosas. Pero luego cuando me gradué ya del colegio, entré a la universidad, entré a estudiar psicología y un poco pues cambió totalmente mi forma de ser, ¿no? Empecé como que a salir, como que a ver otras cosas y ya se me fue la vocación. Entonces me quedé embarazada justo cuando me gradué de psicóloga, justo cuando egresaba de ser psicóloga. Me quedé embarazada y sí fue un shock, sí fue bastante, fue una situación bastante traumática para mí, bastante fuerte, porque estaba sola. El papá de mi hijo, pues, me dijo que se había casado, imagínate, nosotros éramos novios, y él me Ya. dijo que se había casado una semana antes de que yo le avise que yo estaba embarazada. Entonces fue así como que se me unió el cielo y la tierra, el que dirán, vengo de una familia muy tradicional, de una familia muy de costumbres, muy de tradiciones, ¿no? De que la mujer tiene que casarse, tiene que llegar virgen al matrimonio, etcétera. Entonces fue un shock para toda la familia, pero recibí el apoyo de mi padre desde el primer día. Entonces nació mi hijo, lo tuve sola, fue duro, fue bastante, bastante difícil para mí, porque tenía muchos sueños, tenía muchas ilusiones, yo quería viajar, quería salir del país, quería hacer muchas cosas y sentí como que se me paró todo. Totalmente. Entonces, yo quiero quedarme en esta parte porque quiero ir a nuestro primer corte. Vamos a nuestro primer corte y regresamos. Tip legal. Porque entre mujeres también nos enseñamos a defendernos. Escucha esto. Si viviste una situación de violencia, tengo que decirte algo muy importante. No estás sola. Sé que denunciar da miedo, terror inclusive. Sientes que no va a pasar nada, que el sistema no va a funcionar. En Ecuador puedes acercarte a Fiscalía y recibirás atención totalmente gratuita y confidencial. No tengas miedo de dar ese paso. Denunciar no te hace débil, te hace valiente. Tu historia importa. Mereces vivir en paz y con tranquilidad. Tu voz puede ser el inicio de tu libertad. Y sí, hay quienes junto contigo queremos luchar porque se haga justicia. Regresamos con Silvita y yo quiero preguntarle qué mismo pasó. ¿Cuál fue el meollo del asunto? ¿En qué quedó el tema del papá de tu nene? Bueno, como te comentaba que yo vengo de una familia muy tradicional, yo pues en mi cabeza siempre pensé yo no puedo meterme en una relación. Entonces dije no, este hijo es mío y el papá desapareció. O sea, lo único que él supo fue que iba a ser papá y me dijo, ay, qué lindo, sí, voy a estar cerca, no sé qué, Y pero nunca nunca estuvo. más, nunca estuvo. Pero Nunca esa fue tu decisión. Sí, fue mi decisión y de él también creo, porque desapareció, o sea, hubiera buscado, hubiera La encontrado la forma. forma de acercarse, pero nunca lo hizo. Entonces, también como tuve el apoyo de mi papá dijo, no quiero saber nada, este hijo pues es nuestro, es de la familia y hasta ahí llega. Y yo quiero cortarte ahí un poco. ¿No Ujú. sentiste en un punto dado que le quitaste ese derecho a tu hijo? Sabes que sí, fui a una terapia con una psicóloga también y ella me decía, mira, es como cuando tú vas a entrar al parque de Disney o vas a entrar a algún lugar, necesitas un pasaporte. Lo mismo pasa con tu hijo, él necesita los apellidos. Pero yo no quería meterme en problemas, o sea, yo no quería, tengo mucho miedo, mucha resistencia a este tema de los abogados, de las denuncias, de las cosas. Me bloqueo mucho solo de pensar en eso. Entonces dije, no, 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 no quiero saber nada, no necesito y tengo el apoyo de mis padres, así que mi hijo es mi hijo y punto. Así que
a mi hijo lo inscribí con mis nombres y mi hijo pues creció con una figura paterna que fue la mejor del mundo, que fue mi papá. Y no necesitamos más de esta otra persona. ¿Y alguna vez has tenido alguna pregunta o has tenido algún acercamiento o una conversación súper interna y fuerte con tu hijo? ¿Le has preguntado, ¿realmente te hizo falta tu papá? Yo creo que sí, pero lo que pasa es que, bueno, él apareció después cuando mi hijo tenía como 8 años más o menos, y fue un daño mucho más fuerte, porque apareció y desapareció. Después era como intermitente, entonces es una persona muy inestable. Sé que tiene como 4 hijos más, entonces, con diferentes personas, entonces no era saludable para mi hijo su presencia en su vida. De hecho, el psicólogo me decía, mira, tú no extrañas lo que no conoces, pero una vez que él conoció que había un papá o que se acercó a él y luego volvió a desaparecer, para mi hijo fue mucho más traumante. Entonces yo misma le pedí, mira, desaparece de una vez, y él muy obediente lo hizo. Entonces no necesitamos, creo yo, de él nunca. O sea, no, porque teníamos a mi papá y no necesitábamos nada más. No necesitaron nada más nunca. Sí. Qué fuerte, qué Sí, fuerte, sí, qué fue fuerte. muy duro, fue muy duro porque mi autoestima bajó muchísimo. Yo, de hecho, rompí los espejos de mi casa con mi mano, me acuerdo que sangraba mi mano, porque me veía en el espejo y me veía diferente, ya no era la Silvia. Tranquila, llora, no vamos a cortar, tranquila. Está bien. Yo creo que encontrar esta sinergia y este valor para sentarte hoy día a conversar con nosotras, con todas las que nos están viendo, es súper hermoso. Y a mí también me da muchas ganas de llorar por el punto de quiebre en el que tú ahora, ¿cómo te ves? Y puedes decirlo, tranquila y sin miedo, dilo frente a la cámara. Bueno, fue duro porque yo me veía siempre, estaba como que siempre pendiente de mí, de mi cuerpo, me sentía como bien, como muy segura de mí misma. Y luego de esto sí fue un quiebre para mí. O sea, era como que quién soy ahora, ¿no? Tenía que ser ya la Silvia mamá, la Silvia profesional, pero ya no podía estar donde yo hubiera querido. Pero a pesar de eso, continué con mis sueños. Fue difícil al inicio, pero como te decía durante toda la conversación, tuve siempre el apoyo de mis papás y eso fue súper importante. Entonces viajé a Argentina, estudié ya lo que es grafología y test proyectivos, y mi hijo, fue difícil porque mi hijo no pudo viajar conmigo, él se quedó acá con mis papás y mientras yo estudiaba. Entonces fue una etapa dura porque él tenía apenas 2 años. Entonces yo pienso ahora en mi Sarita, por ejemplo, que yo estoy con ella todo el tiempo. Yo no podría dejarle, no sé cómo saqué fuerzas en ese momento para hacerlo, pero mi hijo, claro, me fue a visitar como 4 veces a Argentina, pero no era lo mismo. De hecho, cuando yo regresé, mi hijo no me reconocía como mamá, mi hijo me llamaba por mi nombre. Entonces esa fue otra etapa difícil para mí. Tuve que llevármelo lejos de mis papás un tiempo y decirle, soy tu mamá. Y él decía, lloraba, no, tú no eres mi mamá, eres Polola, porque no podía pronunciar Paola. Y después de eso él me decía Polola y yo no le hacía caso. Cuando se llamaba mi Polola, ahí sí le regresaba a ver. Entonces fue así como fui como ganándome nuevamente su confianza, su cariño, el estar con él. Y continuamos. Volvemos del corte. Continuamos con mi querida Silvita y estamos, pero
a full con toda esta información aquí. En nuestras cámaras también estamos conversa. Ustedes no imaginan cuánta información y cuánta alegría me hace tenerle aquí a la Silvita. Y quiero continuar con tu historia. Síguenos contando qué fue lo que pasó después. Sí, bueno, pues una vez que recuperé a mi hijo, les cuento que me gané una beca para estudiar siempre me gustó estudiar, sí, como adicta a los estudios. Entonces me salió una beca para estudiar en España con todo pagado a través de Fundación Carolina. Ya me llamaron, me entrevistaron y todo. No podía creerlo cuando me llegaron los pasajes y todo, pero ahí sí ya tuve que poner en una balanza las cosas y dije, no, si no me voy con mi hijo, no me voy. Y pensé, allá va a ser complejo, quién lo va a cuidar, qué voy a hacer mientras estudie, es un país diferente. Y ahí sí me dije no, y no acepté. Entonces, no me arrepiento de esta decisión porque pude pasar ya con mi hijo, lo recuperé y bueno, a partir de eso, nuestra relación hermosa con él, de arriba abajo, así como ando ahora con la Sarita. Ahora tocó el turno a la Sari. Fue duro también porque estaba sola, a pesar de, claro, tenía mis papás y tenía su apoyo, pero ellos también trabajaban todavía en ese tiempo, después ya se jubilaron, pero tenía yo que igual llevármelo al trabajo, entonces el Gabo después de la escuela llegaba a mi trabajo y lo tenía ahí conmigo todo el día hasta que salíamos y nos íbamos juntos a la casa. Entonces, fines de semana pasábamos en el cine, nos íbamos de viaje, o sea, era una vida hermosa los dos. Siempre, pues, como les digo, con el apoyo de mis papis en lo que yo necesitaba, pero pudimos hacer muchas cosas juntos. Bueno, pues después de esto un tiempo decidimos con mi hijo ya como independizarnos porque queríamos también estar como ya aparte de mis papás. Nos fuimos a vivir solos un tiempo, pero bueno, después por problemas económicos y situaciones no resistimos y regresamos nuevamente a la casa de mis papás. Pero ya después de unos años, sí, ya nos fuimos a vivir solos, ya era como que necesitábamos los dos también nuestro espacio y rentamos cerca de la casa de mis papás, siempre para poder pedir auxilio. Entonces, mi papi siempre estuvo ahí, siempre era papi, me falta esto, papi, necesito esto, se me acabó el gas o se me quemó un foco, él estaba siempre ahí, pendiente de nosotros. Bueno, después de esto, ¿qué más te puedo contar de mi vida? Estudié una maestría. Bueno, estudié primero un diplomado en Dirección de Recursos Humanos, luego hice mi maestría también. Mi hijo se graduó del colegio y decidió estudiar psicología. Entonces estudió psicología, siguió mis pasos. Mi papi nos apoyó muchísimo en sus estudios. Hicimos un préstamo y él pudo pues terminar su carrera, pudo terminar su profesión, psicología. Sí, ¿Él también? También También es psicólogo. ¿Y los dos trabajan en algún lado como psicólogos? Tenemos planes, tenemos proyectos, pero se dieron algunas situaciones en el camino que tuvimos que parar con nuestros planes o dejarlos en pausa por un momento, sí. Qué interesante, Después qué interesante. Sí, ¿qué más te puedo contar? Pues, y yo te corto ahí sí, un pedacito, claro. Te corto. ¿Qué ha significado para ti la psicología? Porque para mí la psicología siempre ha sido una carrera que, claro, estudia la mente de las personas, pero yo pienso que te contamina la energía. O sea, mi modo de ver es que te contamina la energía porque tú siempre estás en contacto con alguien. Ese alguien te cuenta sus problemas y finalmente tú por querer ayudar, o no sé si les pase a todos, pero yo, en mi caso, por querer ayudar yo me podría pasar días enteros pensando en el caso de la persona. Y me ha pasado, o sea, yo he tenido que tratarme con psicólogos para poder ser una abogada y que no me afecten en los casos de las personas. Claro. Porque los abogados también tenemos algo de psicólogos, nos toca, porque el cliente no viene y te pregunta, a ver, esto me pasa, si no te cuenta todo el antecedente de su historia para llegar al tema del caso, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿qué ha significado para ti el tema de la psicología? O sea, ¿sientes que elegiste bien? ¿O sientes que sí ejerciste de esta manera, que es escuchando a las personas? ¿O cómo fue?
Que Sabes que sí, siempre es como que yo decía, tengo el cartel que dice psicóloga, ¿no? Porque alguien me conocía y como tú dices, es así, te empiezan a contar sus cosas y yo me apropiaba de esto y lo sentía como mío y no dormía pensando en cómo ayudar a esas personas a resolver su problema. Fue bastante fuerte y el momento de la elección fue por eso que yo no elegí psicología clínica, sino psicología organizacional, porque sabía que no me iba a desvincular de la psicología, que era mi sueño, pero iba a estar en otro ámbito, como que un poco más, no tan involucrada con el tema de las personas. Pero como mi sueño siempre fue ser psicóloga clínica y trabajar con la gente, es por eso que te comentaba que estudié lo que es grafología y test proyectivos, que me ayudó muchísimo, y recientemente terminé mi especialización en psicoterapia sistémica de parejas y de familia. Entonces, ahora sí, más a fondo con el tema de las personas. Mucho más a fondo en este tema, pero de hecho como mi educación era bastante integral y yo pues conocía mucho el tema de psicología clínica, porque de hecho estudié las dos carreras, pero no terminé la psicología clínica, me faltó un año para terminar, pero yo daba psicoterapia, ayudaba a personas especialmente en pandemia por Zoom. Sí, les ayudaba y les guiaba en situaciones de ansiedad, en situaciones de estrés, pero sí es fuerte, es por eso que ahora me alejé un poco ya, porque sí empecé a sentir como que esos problemas eran míos y yo tenía que resolverlos. Exactamente. Y de hecho te gradúas y quieres analizar a todo el mundo y empiezas a analizarte tú, entonces sí es complejo. Sí, me imagino que debió haber sido bastante complejo. ¿Qué te habría gustado saber antes para evitarte algún sufrimiento? De pronto más madurez, de pronto más decisión. Creo que sí me hubiera gustado tomar la decisión de exigirle al papá de mi hijo que esté pendiente. Sí hubiera querido tener como un poco más de información sobre el tema, creo que me faltó. Porque yo decía, si le sigo un juicio de alimentos, tenían que hacerle primero que la prueba de ADN, cambiarle el apellido, entonces yo decía, no, hasta ahí. Totalmente. Ajá. O sea, pero a ver, vamos a tomarnos otro corte, pero tengo la pregunta ahí, en la punta de la lengua. Volvemos. ¿Sabías que el podcast de Mujeres Salvando Mujeres constituye una cadena de buenas acciones? Mira, las entrevistadas son mujeres pertenecientes a nuestro grupo de apoyo. Las auspiciantes son emprendedoras del mismo grupo. Mujeres valientes que se han atrevido a nadar contra corriente. Madres que luchan cada día en un país de economía dudosa. Las profesionales que nos dan sus tips son abogadas y psicólogas excelentes en sus ámbitos. Ellas pertenecen a nuestra red de profesionales, red que seguimos construyendo para apoyarnos las unas a las otras. Recuerda que cuando miras o escuchas alguno de nuestros capítulos, no solamente nace un hada en el bosque, sino que también apoyas a mujeres de diferentes círculos a salir adelante. Gracias por formar parte de este nuevo mundo. Un mundo en el que una mujer es el soporte de otra mujer. Un mundo en el que no competimos. Un mundo en el que nos valoramos y nos respetamos. Un mundo de mujeres salvando mujeres. Volvemos con este podcast que no tienen ni idea cómo estamos aquí de emocionados con tantas cosas que estamos aprendiendo de la Silvita. Y bueno, ¿a qué se debe tu miedo del ámbito legal? Porque yo escucho esto que es muy reiterado. Escucho que las mujeres dicen no a muchos temas legales y yo digo muchísimas veces le quitas el derecho a tu hijo, porque finalmente sí, o sea, tomaste esa decisión y hoy día tu decisión es espectacular y todo está bien y tu hijo te ama y todo está armónicamente perfecto. Pero hay mujeres que cuando crecen o hombres que cuando crecen buscan a su papá y quieren saber quién es su papá. Entonces, yo quiero entender ese miedo. Bueno, yo creo que este miedo viene de una etapa que fue muy dura para mí en mi infancia. Mis padres, como yo te he contado, pues mi papá, mi Dios, era todo para mí. Y mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años.
Entonces, para mí fue muy difícil. Ellos estuvieron divorciados 2 años y fue ahí donde nació mi idea de ser psicóloga, porque esos 2 años yo pasé con una psicóloga del colegio, todos los recreos llorándole a la psicóloga, porque para mí fue muy traumante esta separación de ellos. Y bueno, finalmente creo que soy una mujer de fe y oraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pasaba todo el tiempo en la iglesia rezando, pidiéndole a Dios que mis papás regresen y se me dio. Mis papis regresaron. Incluso prendía velitas a todos los santos porque tenía esa creencia que casi quemo mi casa 2 veces porque me olvidaba las velas prendidas. ¿Ya? Y finalmente mis papás se volvieron a casar. Y fue para mí lo más grandioso. Cuando yo tuve 15 años, mis papás volvieron a estar juntos, mi papi regresó a la casa y fue lo mejor que a mí me pudo pasar. Entonces yo creo que ese trauma me viene de ahí. Yo creo que fue eso lo que a mí me marcó, que yo dije, no, yo no quiero saber nada de abogados, ni de leyes, ni de nada. Y dije, no, prefiero mantenerme al margen. Porque el abogado estaba ahí, me imagino, tú le veías. Claro, el pues, tema de las citaciones y las cosas, de quién se quedaba con las niñas. Somos 3 hermanas mujeres, no, fue muy duro. O sea, que mi papá se tuvo que ir de la casa, nosotros también nos fuimos un tiempo y fue duro porque nos íbamos a la casa, yo me acuerdo pequeña, a la casa de unas amigas de mi mamá, donde no teníamos, o sea, nos daban la alfombra así para dormir con ella y hasta que logren como solucionar las cosas con los abogados y podamos nosotros regresar a la casa donde vivíamos. Finalmente mi papi, como era un hombre pues muy, muy racional y nos amaba muchísimo, dijo, no, yo me voy, regrese con las niñas a la casa porque fue la decisión de mi mamá el separarse. Y bueno, fue ahí cuando se dio todo este proceso, te digo, de miedo, de trauma, de no querer saber nada. Aparte, es como que yo me sentía culpable, que eso es una situación mía que la analizaba en estos días cuando me dijeron que tenía que hablar de toda mi vida. Y decía, siempre he sentido eso como que las cosas han pasado por mi culpa. Entonces decía, fui yo la culpable de que esta situación se dé, de quedarme embarazada sin casarme, de una persona que nunca se comprometió. Entonces no quería enfrentarme a eso, no quise enfrentarme, así que decidí hacerme a un lado. Mm, qué importante también tu trauma hoy en día continúa siendo tu trauma. Totalmente sigue sí, siendo tu trauma. Sí. Entonces, Sí, es algo que no he logrado superar y es algo que creo que les pasa a muchas mujeres, el tema de sentirte culpable de las cosas que pasan. sí, totalmente. Y el trauma de los abogados igual. Totalmente, Sí, sigue. Seguimos con esto. De hecho, puedo contarte un episodio después. Bueno, después de esto tuve relaciones de violencia muy, muy fuertes con parejas. Incluso tuve una pareja que me golpeó. Fue muy feo esto. Y puedes creer que al otro día yo le mandé flores pidiéndole perdón, yo porque yo lo provoqué para que él me golpee. O sea, a ese punto de sentirme tan chiquita, de una autoestima tan baja, lo veo yo ahora, que nunca puse una denuncia, nunca reclamé, preferí que las cosas se queden ahí y nunca hablé de esto tampoco. De hecho, me ponía gafas y me maquillaba para que no me vean y solo mis mejores amigas sabían lo que pasó. Y ahora ya lo vamos a ver. Y ahora ya sabe todo el mundo. Entonces fue muy difícil, o sea, y yo me sentía culpable, yo provoqué que él me golpee, imagínate, a ese punto, o sea, de violencia. y realmente fue fuerte la golpiza que me dio, o sea. Es importante también entender que hay veces, y yo soy muy amante de que las mujeres antes de poner cualquier denuncia tengan un proceso psicológico. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo y para mí es importantísimo esto. Sí. Pero yo creo que hay momentos en la vida en los que las mujeres no tienen por qué esperar un segundo más y tienen que coger sus fuerzas, pararse de su cama e ir a poner una denuncia. No importa. Yo entiendo y te comprendo muchísimo el trauma que tú tienes con el tema de los abogados y con el tema del derecho en sí, porque sí, la justicia es terriblemente
¿cómo lo digo? O sea, es lenta, mala. O sea, a mí la verdad es que me ha decepcionado muchísimo el tema del derecho. Pero finalmente es crear este precedente. Porque quizás esta persona que a ti te agredió puede estar agrediendo a muchísimas personas más. Y yo sí les invito a pensar a las personas que nos están escuchando que a veces el callarse no nos lleva a nada bueno. Y yo quiero que tengamos esta cultura de siempre estar con psicólogos, de siempre analizarlo, de siempre ver cuál es la mejor solución. Y cuando ya tengamos un tratamiento psicológico, sí, ver si es que hay la posibilidad de denunciar y si es que no hay forma y estamos sufriendo violencia en exceso, sí es importante hacerlo urgentemente. Regresamos. Tip psicológico. Porque sanar también es parte de salvarnos. Escucha esto. Hola, hola, ¿cómo están? Vengo aquí a darles un pequeñito consejo. Les comento que a veces la vida trastoca nuestro día a día, nuestra cotidianidad, con alguna mala noticia sobre nuestra salud, que incluso puede poner en riesgo nuestra vida. Aquí, lo importante, aparte de saber que lo vamos a lograr, es saber pedir un abrazo, es saber decir, acompáñame, porque esa compañía de esos seres queridos es la fuerza que realmente necesitamos para salir adelante. Las quiero y un abrazo. Mi querida Silvita, yo quiero preguntarte en esta transición, ¿cómo fue que llegaste al grupo Mujeres Salvando Mujeres? ¿Qué fue lo que te llevó a? ¿Estuviste en otros grupos o qué fue lo que pasó? Bueno, yo estaba en un grupo de mamás donde siempre pedía consejos sobre el tema de cómo cuidar a mi hija o de hacer ciertas cosas para ella, porque ya estaba sola en la crianza de ella. Y tocaron un tema un poco sensible y alguien del grupo me dijo, escríbele a la Cata. Entonces fue así como le escribí a la Cata por interno y después conversé con ella. Ella nos hizo una sesión de fotos, ¿sí? A mis hijos y a mí. Y después vi que ella hablaba de este tema de violencia, de este tema de situaciones complicadas que te habían pasado y que no había superado. Entonces solo les leía y qué ganas tenía de expresarme y de escribir. Y luego conversé un día con Cata y entré al grupo de Mujeres Salvando Mujeres y empecé con el tema de las capacitaciones. Como te comentaba que trabajo en el Ministerio de Producción, en el área de donde damos impulso a los emprendimientos. Hubo una capacitación, un programa de capacitación que teníamos que dar y dije, ¿y ahora? O sea, ¿a quién invito? ¿Qué hago? Y dije, no, las mujeres, la Cata. Entonces le llamé a la Cata y le dije, Cata, tengo este proyecto y me dijo, lindo, chévere, mándame, yo les invito a las chicas y vas a ver cómo mis chicas van. Entonces lo hicimos con la Universidad Indoamérica y efectivamente fueron un grupo de mujeres muy juiciosas, todas asistieron a las clases porque eran presenciales, se graduaron y fue ahí cuando empecé a ser parte del grupo. Pero es hermoso estar en este grupo porque después de todo esto que te cuento, cuando yo empecé solo como a compartirles las capacitaciones que daba, cuando empecé a motivar a las mujeres a que desarrollen sus emprendimientos, organizamos incluso una feria con todas las mujeres emprendedoras y fue algo lindo. Me sentí realmente que no estaba sola, sentí realmente que estaba en un grupo cuando pasó algo muy fuerte en mi vida. Mi padre tuvo cáncer, le diagnosticaron de cáncer de pulmón y fue durísimo para mí, durísimo. Fue un tiempo en el que él se empezó a acabar, cuando imagínense, el que me sostenía a mí se me iba. Claro. Y para mí fue súper fuerte esta etapa. Y le escribí a la Cata y le contaba y la Cata me escuchaba. Y le dije, Cata, necesito hacer una recolección porque no sabemos cómo va avanzando y es una enfermedad súper costosa. Y creamos una página, un GoFund, y la Cata me ayudó a difundirlo allá. Y después de esto, pues mi padre no ganó la batalla, falleció. Y hace 2 años exactamente. Y estos 2 años para mí han sido
terribles, han sido súper duros. Creo que no he parado de llorar. He sentido un vacío como nunca y me conectaba a mi infancia cuando él se fue. Y la diferencia es que ahora ya no va a regresar. Y esto me marcó muchísimo. Estando sola, estando con toda esta situación, se me acabó el que me ayudaba a cuidar a mi hija. Y me tocaba llevarle a mi hija al trabajo todos los días. Ella llegaba del colegio, de la escuela al trabajo, y yo tenía que esconderla abajo de mi escritorio para que no la vean, porque tuve una etapa, unos jefes que espero nunca les pase o que no tengan que pasar por una situación así, donde empezaron ya a criticar que mi hija estaba ahí, a pesar de que ella es, como la ves, muy tranquila, ella ni siquiera se la sentía, pero fue muy difícil tener que ir de un lado a otro. Tuve que aprender a llamar al gas, aprender a cambiar un foco y todas las cosas que yo llamaba a mi papá y le decía, papá, ayúdame, me pasa esto, necesito esto. Por alguna cosa conversé con la Cata y sentí ese apoyo. Me dijo, no, vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo, es que tenemos que luchar para que te ayuden, que no sé cómo, y me empezó a ayudar y me empezó a dar consejos y me dijo, tenemos que hacer cosas, hay muchos proyectos que se vienen. Entonces me ayudó mucho el sentirme ocupada, el sentir que era importante para alguien, que era importante en un grupo. Después de esto, de toda la tragedia con mi papi, mi hijo tuvo un accidente muy fuerte en la playa. Lo llevé al IES, lo atropelló una moto. Y cuando lo llevé al médico, me dijeron, tenemos que amputarle su pie. No, yo sentía que se me unía el cielo y la tierra. O sea, a mi hijo no podía pasarle algo así. Ya. Y yo dije, no, yo no lo voy a dejar aquí, no voy a permitir que esto pase. Y lo llevé a una clínica privada. Le llamé a la Cata, le conté lo que estaba pasando y fue increíble el apoyo que yo sentí de todas ustedes, de todo el grupo. O sea, no estaba sola. En cuestión de 2 días organizaron una rifa, todas donaron algo, la Cata hizo los boletos y fue algo maravilloso porque yo ya no estaba sola, tenía todo un grupo atrás que me estaba respaldando, que me decía, no te preocupes, vamos a salir, lo vamos a lograr. Había una cuenta impagable en ese hospital y si no hubiera sido por el grupo, yo no hubiera podido salir. Todavía arrastro ciertas cosas, ciertas deudas, pero el grupo me ayudó muchísimo y el no sentirme sola. O sea, chicas que no me conocían. Sigue, continúa. Chicas que no me conocían, chicas que nunca me habían visto, que solo sabían que estaba organizando capacitaciones para impulsar sus emprendimientos. Me escribían a decirme fuerza, hay un Dios, todo va a salir bien. Y me decían, yo voy a donar esto, yo voy a donar esto, y yo te compro tantos boletos, y yo voy a hacer esto, o sea, fue increíble, porque personas, como te digo, que solo nos habíamos cruzado en los mensajes nada más, estuvieron ahí para darme la mano. Y eso es algo que a mí me ayudó muchísimo, que me hizo saber que no estaba sola y que tenía un grupo que me apoyaba en toda esta situación. Entonces, para ti las redes de mujeres son importantes. Son súper importantes, pero redes como estas, no redes solo donde tú puedes contar las cosas o solo puedes vender cosas o solo puedes hacer, no, es esta red de apoyo, esto realmente es una red de apoyo, una red donde yo me he sentido apoyada en todo, o sea, de verdad que personas que, como te digo, que no me conocen, que están ahí, me escriben mensajes, que están ahí pendientes y esto realmente te llena el corazón. O sea, ya no estoy sola. Qué maravilloso grupo que tenemos, qué hermoso que está esto. Me sacaste lágrimas, estoy contigo, me quedé en la parte del papá, porque me pasó exactamente lo mismo. Se me fueron las lágrimas escuchándote, ha sido muy fuerte. Yo no creo que en el mundo solamente te entienden personas que han pasado lo mismo y yo te entiendo perfectamente. Para mí, a mí se me acabó el mundo completamente cuando mi papá falleció. Es como un renacer. Yo no levantaba cabeza, tampoco levantaba cabeza. Eran días enteros porque yo también me accidenté en la moto, me rompí la pata y no me paraba de la cama, Silvita. No me paraba de la cama.
Eran días enteros que yo podía estar sin comer, sin bañarme, sin vivir siquiera. Y completamente sola porque a diferencia del resto de familias, a mí mi familia me dejó sola. Entonces, mi familia entre comillas, ¿no? Me dejó sola. Y sola subía los 5 pisos que subiste, Silvita, y sola bajaba en muletas, y sola me iba a hacer trámites. Solo tuve el apoyo de mi mamá. Y nada más. Y ahora, para mí, el renacimiento ha sido mi perro. Mi uva ha sido el renacimiento de mi vida. Entonces, gracias por la oportunidad tú también de escucharme, porque yo creo que nos hemos terapeado hoy las dos y regresamos. Volvemos con este último bloque. Ha sido una cosa hermosa el podernos desahogar, el poder soltar algunas cosas que solo hablando creo que nosotros les podemos soltar. Me queda una duda respecto del tema de los abogados, que quiero redundar un poquito en el tema porque me contabas aquí tras bastidores que tuviste un episodio. Entonces quiero que nos cuentes el episodio y por qué el miedo es tan arraigado, porque aquí vamos entendiendo que ya han habido varios episodios, pero este creo que es el cierre y uno de los peores, ¿no? Sí, mira, este tema del bloqueo hacia estar en contacto con denuncias o con abogados o con este tipo de cosas, me ha llevado a callar muchas cosas, muchas situaciones dolorosas que pasé en mi vida, como cuando fui víctima de una violación. Sentí siempre vergüenza de esto, sentí un bloqueo y sentí miedo y sentí vergüenza de decir lo que me había pasado. Y me callé y nunca fui a terapia, nunca denuncié. Fue algo que lo guardé para mí y creo que es importante hablar estas cosas que nos pasan porque siempre me he tratado de mantener firme, de mantenerme fuerte, porque tengo 2 razones en mi vida que necesitan de esa fortaleza. Pero llega un momento en tu vida en que tu cuerpo somatiza todas esas emociones calladas. Lo de mi padre, no tienen idea cómo lloré en silencio cuando ellos ya no estaban, para que no me escuchen, porque tenía que seguir siendo la mamá fuerte, la que les daba consuelo a ellos. Y en el tema del abuso que sufrí, de igual manera no podía yo decir que a mí me había pasado algo así. Y para mi familia era igual, entonces tuve que callar y me guardé y me tragué muchas emociones, muchas veces que tuve aquí atorado esas ganas de gritar lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo. Me involucré en relaciones afectivas muy tóxicas, muy enfermizas, donde yo tenía que sostener a la pareja en todo sentido, donde era yo la que decía, oye, tengo ganas de un café, es que no tengo plata, decía el otro, y yo decía, no importa, yo pago. Deudas que hasta el día de hoy arrastro. Tuve una pareja que incluso me fue infiel y me dijo, tengo una hija. Y pueden creer que yo le compraba los pañales. Toma, llévale los pañales porque no tenía. Y seguía con él porque dijo, lo siento, perdóname, o sea, solo me equivoqué. A ese nivel de suplicar que alguien te acepte, de alguien te elija y de tener que callarte todo lo que sentías. Todas estas cosas, chicas, ahora a mí me han pasado factura. Mi cuerpo somatizó todo este dolor callado y en este momento, hace un mes, me diagnosticaron cáncer. Tengo cáncer en el seno y tengo que empezar pronto quimioterapias. Amaba mi cabello. Tenía 30 centímetros más largo. Tuve que cortarme porque sé que se viene un proceso duro. Un proceso de quimios, un proceso donde me van a sacar el seno y tengo que seguir siendo fuerte porque mis hijos no me pueden ver mal, porque tengo que salir de esto. Y hay momentos como anoche en los que no podía dormir
hasta la 1 de la mañana lloré, grité y mordí la almohada para que no me escuche mi hija llorar, diciendo por qué me tiene que pasar todo esto a mí. Pero ahora sé que es un para qué, porque yo quiero que mi vida sea un testimonio para las demás mujeres, que no se callen si están pasando un momento difícil, que ahora tienen una red aquí donde pueden contar sus cosas sin ser juzgadas, donde yo he puesto mi confianza y he puesto todo en Dios. No sé si muchas sean creyentes o no, pero yo tengo una fuerza muy grande y sé que hay un Dios de los imposibles que me está sosteniendo y que me ha sostenido en todas las situaciones que me han pasado, que han sido muy, muy difíciles. Ahora estoy pasando por esto y, y a pesar de que es duro, pues tengo que seguir sonriendo y tengo que ser fuerte y tengo que seguir. Y tengo miedo. Puedo decirlo ahora que tengo muchísimo miedo. Tengo miedo de cómo van a ser las quimios, de que voy a quedar sin cabello, de que voy a perder una parte de mi cuerpo. Y para muchas mujeres, muchas me dicen, no importa, pero es solo un seno. Pero vas a estar viva, sí, pero es parte tuya. Y tienes derecho a decir, me siento mal porque es parte de mi feminidad. Hace unos meses me dijeron que tenía un problema en el útero y que me lo tenían que sacar. Fue un shock. Y las cosas se dieron de tal manera que no dejé que me saquen el útero. Y mira, ahora pues ya no puedo hacer lo mismo. Entonces solamente invitarles a que no se traguen sus emociones, a que las saquen, a que las digan. Es importantísimo expresar lo que sientes. Y si no tienes con quién hacerlo, les contaba en la parte anterior que estudié grafología y test proyectivos. Cuando tú trabajas con los dibujos, cuando tú trabajas con la escritura, yo siempre a mis pacientes les decía, te sientes así, escribe. Cómprate un cuadernito, adórnalo, pégale un sticker hermoso, fórralo y escribe todo lo que sientas, porque a veces el cerebro nos juega chueco y no todo lo que pensamos es real. Pero cuando lo escribes, tú lo sacas del inconsciente y cuando lo dibujas puedes ver ese inconsciente ahí. Y muchas veces no es cierto todo lo que estás pensando. Entonces, hagan este ejercicio. Si no tienen con quién hablar, escriban, 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 dibujen y luego lean lo que hicieron y luego si quieren rompan, destruyan eso y se van a dar cuenta cómo esas emociones empiezan a salir y no te afectan y no te enferman. Totalmente de acuerdo, qué bestia. Esto ha sido una catarsis llenísima de emociones, Estoy totalmente en shock con todo lo que me cuentas. Sí es verdad. Nosotros somatizamos muchísimo las cosas que nos pasan en la vida. Yo somatizaba muchas cosas. Me pasaba algo, me daba enfermedad de la garganta, me pasaba esto por acá, me enfermaba de por aquí, de por allí, todo el tiempo. De hecho, yo siento que el tema mío del ovario poliquístico realmente es por la falta de mi papá. Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Ajá, es totalmente por la falta de mi papá. Y yo decía, Dios mío, o sea, cómo nuestras enfermedades siempre están alrededor de nosotros y creo que la enfermedad de mi papá fue por las iras. O sea, él tenía muchas iras, él cargaba con muchos pesos que no le correspondían, el peso de ser el líder de su familia, el peso de proveerle a su mamá, a su hermana, a todo el mundo y no ser hijo, no te cargar con el peso de ser hijo, sino ser un papá sustituto. Entonces eso totalmente le fue acabando, le enfermó. Y sí, o sea, y Silvita, yo valoro muchísimo tu mensaje y valoro muchísimo más que tú nos hayas contado por todo lo que estás pasando y yo sé que en la red que tenemos aquí, hoy por hoy, vamos a hacer todo lo humanamente posible y lo extrahumanamente posible para estar junto a ti, no dejarte sola. Ya sabes perfecto que no estás sola, no lo vas a estar. Y vamos a estar todas y cada una de las personas que en las que tú confías, las chicas del grupo también. Entonces es hermoso. Esta red a mí me parece una de las redes más fuertes que hoy por hoy existe en el Ecuador.
Me encanta pertenecer a esta red, estoy muy feliz de poder trabajar con la Cata, de poder trabajar con ustedes. Siempre hay cosas para hacer, siempre hay, gracias a ti tenemos siempre capacitaciones que las vamos a seguir teniendo, ya sabes, y cuentas de manera personal, cuentas conmigo para ayudarte, para escucharte, para escucharnos, así como lo hicimos hoy, que me pareció fenomenal, hermoso, hermoso. Ahora, para ir cerrando, porque ya vamos a cerrar, quiero que me digas 5 palabras con las cuales hoy te defines. Bueno, puedo decirte que soy una mujer de fe, que soy una mamá gallina, quiere proteger siempre a sus hijos. Soy una amiga que soy una mujer valiente y una mujer luchadora. No se imaginan todas las que me he inventado para salir adelante. O sea, tengo los 10,000 emprendimientos. Valiente y luchadora totalmente, porque no vas a decaer. Y aquí vamos a estar todas para estar junto a ti. Y tú que nos estás escuchando, espero que llegues hasta acá y te emociones de la misma forma que yo me emociono, de la misma forma que lo hemos vivido este podcast, de la misma manera en la que hemos estado tan conectadas esta tarde-noche. Y quiero agradecerle a Fábrica de Maquetas CF por el día de hoy ser el auspiciante. Y nos vemos. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales y habla y te salvas. Mi querida Silvita, ¿qué te pareció Fábrica de Maquetas CF? Sabes que me encantó, me encantan estas cosas. Yo trabajo mucho con mi hija, con manualidades, con este tipo de cosas, porque a ella trato de mantenerla alejada de las pantallas, entonces me parece hermoso. Y a veces ella pues me dice, mami, tenemos que hacer este proyecto y ya no tengo tiempo con todas las cosas. Claro. Entonces me parece una súper buena oportunidad para pedir ayuda y decir, mira, tengo que hacer esto, ayúdame. Y lindo, muy creativo. Síganle en sus redes sociales. Salud, Silvita. Salud. ¿Qué te pareció el capuchino? Delicioso, sabes que en esta noche fría me cayó. Maravilloso, sí, el sabor súper rico y muy, muy, muy refrescante, muy lindo. Qué bueno, síganle a Fusion Day en sus redes sociales. De tu letra, a ver. Soy una persona jodida. A ver, hay... apuro en esa letra. Sí, eres una persona que piensa rápido, eres una persona que toma decisiones rápidas, ¿sí? Eres muy creativa, muy soñadora, tienes muchas cosas en tu cabeza de sueños, de ilusiones, de cosas que tú quieres hacer. Muchas veces eso te lleva como a meterte mucho en el tema de la moda, en el tema de estar bien, en el tema de fijarte en las últimas tendencias, en lo que pasa para tú estar como en boga en ese tema. Eres una persona que no se guarda las cosas que sabe para sí mismo, sino que te gusta compartirlas a las demás. Tienes esa tendencia a mostrar tus ideas, a contar lo que tú quieres hacer, no es que te lo guardas para ti. Conciliadora en cierto punto, cuando se te ponen dos situaciones, tú escuchas las dos situaciones para poder llegar a un acuerdo, ¿no?, entre las dos partes. Y muchas veces eso hace que te metas mucho en la vida de los demás. Sí, como que no respetas el espacio de las otras personas porque tú quieres como solucionar Doña todo. metida. Sí, tienes esa tendencia, sí. De ahí eres una persona amigable, de ideas claras, no eres muy organizada, como que tienes muchas cosas a la vez por aquí y por acá. No te centras mucho en algo. Eso en general, en este poquito de... Eso sí va a salir en el podcast.